Mi nombre es Enrique Catacio, estudiante de Ingeniería Industrial. Voy a explicar puntos de física electrónica de los conceptos básicos de la tarea 2. Entonces tenemos aquí lo que es periodo, frecuencia, fase y pues obviamente la amplitud y señal en ese que es AEM. Tenemos que el periodo de una señal, que en tiempo pues obviamente puede tardar en completar un ciclo. En este caso pues obviamente lo que se puede medir en segundos representados por una letra T. ¿Cuál es la forma? Tenemos que T es igual a 1 sobre F, que obviamente es lo que nos va a indicar. Entonces tenemos que T es el periodo en segundos y F pues es la frecuencia de la señal, pues obviamente en Hz. La frecuencia es el número de ciclos que se complementan en un segundo. Es decir, estos se miden pues obviamente por Hz, representados por obviamente letra F. Su fórmula es F, obviamente así como le indica, 1 sobre tiempo. F es la frecuencia en Hz y T pues es obviamente el periodo en segundos que se estipula. Digamos que para todo esto, digamos que la fase de una señal se refiere más que todo en el tiempo ángulo entre una señal. Y pues obviamente esto se mide en grados o lo que son radianes, representado pues obviamente por la letra o el símbolo que ustedes pueden observar acá. Es importante obviamente que al momento de hacer un análisis pues obviamente podamos describir estas señales que obviamente van relacionadas con el tiempo. Tenemos que la amplitud obviamente es el valor pico de la señal, es decir, lo más alto, la distancia máxima que obviamente desde la línea base, que es decir, empezar desde cero, y va a llegar pues obviamente hasta el punto más alto o el más bajo de la señal, una de las dos. Esta amplitud se puede medir en ¿qué? En voltios, lo que ya hemos visto anteriormente, pues obviamente todo el tema de voltajes. Obviamente para el tema de señales eléctricas va representado por una A que viene siendo como amperios. Tenemos que el periodo y la frecuencia pues obviamente es un concepto relacionado con la repetición de ciclos en una señal. Obviamente la fase pues se refiere a la diferencia en tiempo o un ángulo entre señales. Y la amplitud pues ya describe lo que es la señal o la magnitud de la señal que emite. Estos conceptos formales pues obviamente son fundamentales o primordialmente importantes para el análisis y cualquier diseño de circuito electrónico que se vaya a realizar. Tenemos valor medio e eficaz o RMS. Tenemos que el valor medio, pues obviamente es el promedio de la señal a lo largo de un ciclo completo. ¿Qué indica? Pues obviamente que para determinar cuál es la magnitud promedio que puede generar o emitir una señal. Esta pues obviamente se ven aplicaciones de corriente alternas, que obviamente puede, digamos que oscilar entre positivo y negativamente pues la señal. Fórmula que tenemos es el medio, pues obviamente voltaje medio de una señal durante el tiempo. En este caso tenemos que, acá lo pueden ver, que V medio o voltaje medio es el valor que obviamente va a emitir la señal. El T, ya como lo habíamos mencionado antes, es el periodo que obviamente va a oscilar entre el ciclo completo. Y Bt, que viene siendo que es la señal de función del tiempo. Y esta pues obviamente es la integral. Recordemos que esta es la integral que nos va a definir hoy a lo largo de un ciclo completo. El valor eficaz pues obviamente digamos que va a generar el tema de la magnitud efectiva de la señal. Lo que indica que sería pues obviamente un valor equivalente de una señal, es decir, corriente continua. Lo que va a producir que la misma potencia disipada en una resistencia. ¿Esto qué es? Obviamente en aplicaciones de ponte sin cálculos, digamos que es importante aplicar. Tenemos acá la fórmula para calcular el valor eficaz y pues obviamente lo que representa. Entonces el valor medio representa que la magnitud promedio de una señal. En este caso pues obviamente mientras que el valor eficaz, en este caso RMS, indica la magnitud efectiva de la señal equivale pues obviamente al valor de una señal, que disipará pues obviamente la misma potencia en la resistencia. Zona Zener de un diodo. Digamos que los diodos pues obviamente son como puntos en los cuales se puede medir como corrientes, o en este caso son como especies de como elementos o compuestos para hacer una serie de circuitos. Entonces el diodo Zener dice que se conecta en paralelo con la carga de la fuente de alimentación, donde obviamente esto permanece ¿qué? De manera constante. Cuando se realiza, digamos que en este caso de un circuito
se puede realizar en paralelo. Cuando se realiza en paralelo, todas sus, digamos que voltajes, lo que va a generar entre esos tres va a ser obviamente igual, es decir, constante. Pero obviamente puede variar en este caso, pues dependiendo de la corriente en la carga, que puede existir como variaciones. El diodo actúa como obviamente un diodo rectificador común y corriente, ya sea como una caída potencial. Este se ve reflejado pues obviamente de 0,7. La corriente inversa se incrementa abruptamente, dicha corriente se conoce como corriente Zener. Y se dice que el diodo Zener puede ser usado en circuitos de regulación de voltaje, de que el voltaje pues obviamente continúa constante, aun cuando la corriente pues obviamente puede variar en un rango amplio. Corriente de fuga inversa. Digamos que es un circuito con diodo polarizado inversamente cero. Aunque obviamente durante el diodo pues va a existir corriente. Se debe a que los portadores minoritarios de corriente en ambas partes del diodo semiconductor, los otros son los portadores minoritarios en el lado. Es decir, que obviamente mientras que los electrones libres obviamente van a ser portadores minoritarios en la otra parte. Se dice que la corriente de fuga pues obviamente termina todo el tema de los portadores de carga aquí minoritarios, es decir, de menor. Y obviamente su dirección va a ser que opuesta a la dirección efectuada. Cuando el diodo que se polariza, pues obviamente va de manera que directa. Y tenemos la pregunta: ¿cuál es el papel de la banda de valencia en los materiales semiconductores? Entendamos que la banda de valencia pues es el rango más alto de energía electrónicas, obviamente en el tema de los electrones, que están normalmente presentes durante la temperatura, que obviamente debe ser de ¿qué? Del cero absoluto, es decir, en un átomo de silicio que pueda tener obviamente lo que son 14 electrones. Entre las bandas de valencia y conducción, porque tenemos, digamos, una serie como de paso a paso. Entonces en esta tenemos la de valencia y la conducción, donde dice que obviamente no tiene sentido en los metales, ya que la conducción ocurre entre una o más bandas, obviamente no se refiere a una sino a más, donde obviamente parcialmente llenas que adquieren pues las propiedades de la banda de valencia y conducción, es decir, se deben requerir las dos. Entonces, la banda de valencia en los materiales semiconductores es esencial para ¿qué? Comprender capacidad y conducir electricidad. Las bandas, en este caso, pues obviamente están ligados, no contribuyen a la conducción. En este caso, pues mediante la adición de energía externa, ya sea como la luz o el calor, que los electrones pueden soltar de la banda de conducción, permitiendo obviamente que la conducción, permitiendo pues obviamente la conducción eléctrica que pueda pasar y la funcionalidad de cualquier dispositivo, que obviamente sean los semiconductores, como es el caso del transistor y como es los. Listo, eso es todo. Gracias.